Voy a presentar un resumen en dos caras de la infección de vías urinarias en el embarazo de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En sí no voy a explicar nada, es únicamente un resumen y como las guías prácticamente son de memorizar, cosas de memorizar, también no hay mucho que explicar. Entonces, en las infecciones de vías urinarias en el embarazo, lo que nos dice la guía es que las mujeres embarazadas desarrollan de manera fácil infección de vías urinarias debido a cambios funcionales, hormonales y anatómicos, además de la localización del meato uretral expuesta a bacterias uropatógenas y de vagina que acceden al tracto urinario. Acerca de estos cambios funcionales, hormonales y anatómicos, los puse aquí. Esto no está en la guía, estos cambios anatómicos, hormonales ni funcionales. Solo los puse porque son importantes. El riñón aumenta de tamaño en los anatómicos, hay dilatación en un 80% de los uréteres, la pelvis y los cálices renales. El útero aumenta de tamaño, lo que produce una compresión de la vejiga. En los cambios hormonales, la progesterona afecta el tono, el peristaltismo, lo cual lleva a un éstasis. También al disminuir el tono incrementa su capacidad, disminuyendo el vaciamiento, por lo cual hay un reflujo vesículo uretral. Los estrógenos aumentan la adherencia de los gérmenes al epitelio. En los cambios funcionales, la tasa de filtrado glomerular aumenta un 30-50%, un 80% en el segundo trimestre y un 60% en el tercer trimestre. Aumenta la reabsorción de sodio, por lo cual aumenta la retención de líquidos, aumenta la excreción de bicarbonato, lo que hace que aumente el pH de la orina, disminuye la reabsorción de glucosa y proteínas, por lo cual hay glucosuria y proteinuria. La Escherichia coli es la causante de la IBU en el embarazo en la mayoría de los casos. La bacteriuria asintomática puede causar parto pretérmino y peso bajo al nacimiento. La definición que nos da de IBU en la guía es la existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la vejiga o el riñón. Los síntomas que acompañan una infección de orina varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también pueden ser asintomáticas. Se clasifican de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias en bacteriuria asintomática, orina, cistitis en la vejiga, pielonefritis, riñón. Estas son las clasificaciones. La bacteriuria asintomática se define con la presencia de bacterias en orina detectadas por urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, sin síntomas típicos de infección aguda del tracto urinario. La cistitis aguda es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña de los siguientes signos y síntomas: la urgencia, la frecuencia, la disuria, la piuria y hematuria, sin evidencia de afección sistémica. La pielonefritis aguda es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones que se acompaña de fiebre, escalofrío, malestar general, dolor costovertebral y en ocasiones náusea, vómito y deshidratación. Con respecto a la prevención de infección de vías urinarias en embarazadas, esto también nos dice la guía que se recomienda el consumo de abundantes líquidos, más de 2 litros al día, el vaciamiento completo de la vejiga en forma frecuente y después de tener relaciones sexuales, el aseo genital adecuado y uso de ropa interior de preferencia de algodón. Hay evidencia de que el jugo de arándano, mortiño como se lo conoce en Ecuador, puede disminuir el número de IBU sintomáticas en un periodo de 12 meses, sobre todo en IBU recurrentes. Sin embargo, aún no está claro ni la dosis ni el método de administración. Ya, esto se tienen que memorizar. Y la segunda cara y última que hay que memorizarse es el diagnóstico y tratamiento de la bacteriuria asintomática y el diagnóstico y tratamiento de la cistitis. Primero de la bacteriuria asintomática, se realiza la primera consulta prenatal, nos preguntamos si se presentan datos clínicos de vaginitis, si sí o si no. Si sí, se realiza un tratamiento de vaginitis sobre la base de los datos clínicos, se solicita urocultivo de tamizaje en semana 12 o 16, o primera consulta prenatal si es posterior a la semana 12 o 16. Con respecto a esto, la guía nos dice que el urocultivo es la prueba de elección adecuada y más práctica para el diagnóstico de bacteriuria asintomática, el cual se establece con el aislamiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de un solo germen, y se debe solicitar el urocultivo para el tamizaje de bacteriuria asintomática en las semanas 12 a 16 de embarazo o en la primera consulta prenatal. En caso de que la paciente acuda por primera vez a control prenatal luego de la fecha recomendada, ya se le indicará ahí.
con respecto al cultivo, si sale positivo, si sale negativo. Si sale negativo, se realiza un control prenatal de bajo riesgo, y si sale positivo, se realiza una antibiótico terapia solo con uno de estos medicamentos. Antes de ello, hay que tener en cuenta lo que dice igualmente la guía: la etiología bacteriana de la bacteriuria asintomática y cistitis en mujeres embarazadas y no embarazadas es similar, encontrando Escherichia coli en 80-90% de las infecciones iniciales y en 70-80% de las recurrentes. Con respecto a la antibiótico-terapia, se puede dar nitrofurantoína de liberación retardada, 100 miligramos cada 12 horas, no sobre la semana 37. Esto lo recalca mucho la guía. Nitrofurantoína 50-100 miligramos cada 6 horas, no sobre la semana 37. Fosfomicina 3 gramos vía oral, dosis única. Fosfomicina 500 miligramos vía oral cada 8 horas. O cefalosporinas de primera generación 250-500 miligramos vía oral cada 12 horas. El tratamiento debe tener una duración no menor a 7 días. En caso de persistir la bacteriuria, el tratamiento debe durar 7 a 14 días. Luego el cultivo, si sale negativo, se realiza un control prenatal de bajo riesgo, y si sale positivo, se realiza la referencia por bacteriuria asintomática recurrente. Ahora esta partecita de aquí la puse porque a veces se pregunta, porque lo dice la guía y a veces se pregunta en exámenes o en pases de visita. Entonces, la ampicilina y amoxicilina con o sin inhibidores de beta-lactamasa y sulfas tienen tasas de resistencia local que superan las recomendaciones internacionales, por lo cual la ampicilina ha salido del cuadro de medicamentos básicos, según lo dice la guía. Ya con respecto a el uso de trimetoprim con sulfametoxazol, está contraindicada en el primer trimestre por su inhibición del metabolismo de folatos y asociación a defectos del tubo neural, y en el tercer trimestre del embarazo se ha asociado con ictericia en el recién nacido, ya que desplaza la bilirrubina de su unión con la albúmina. Entonces, por su potencial teratogenicidad, se sugiere no utilizarla en embarazadas. Y con respecto al diagnóstico y tratamiento de la cistitis, bueno, el diagnóstico y tratamiento de la cistitis en embarazadas con sintomatología de IBU baja, como son urgencia, frecuencia, disuria, piuria o hematuria. Si presenta datos clínicos de afección sistémica, puede ser una probable pielonefritis, hay que hacer una referencia a especialistas, dar tratamiento con antibiótico terapia, que es lo mismo, es el mismo tratamiento de acá de la bacteriuria asintomática, y solicitar urocultivo de control. Si el cultivo es negativo, se realiza un control prenatal de bajo riesgo, y si es positivo, una referencia a nivel superior por IBU recurrente. En mujeres sin otra patología, el diagnóstico puede realizarse sobre la base de los datos clínicos. No se requiere solicitar urocultivo para iniciar el tratamiento, y los datos clínicos de cistitis y del examen general de orina son disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, así como piuria y hematuria en ausencia de síntomas vaginales. Sin evidencia de enfermedad sistémica, tienen una sensibilidad alta del 70-80% para el diagnóstico de cistitis, y el tratamiento de la cistitis es igual al de la bacteriuria asintomática, y no hay evidencia que se relacione la cistitis con el trabajo de parto pretérmino. Y por último, luego del tratamiento debe realizarse un urocultivo de control para corroborar que se eliminó la bacteriuria, y se debe referir inmediatamente al nivel superior de embarazadas con IBU en los siguientes casos: respuesta inadecuada al tratamiento, intolerancia o alergia a los fármacos de primer nivel, diagnóstico clínico de pielonefritis o con complicaciones obstétricas relacionadas a IBU, como son parto pretérmino y ruptura de membranas. Bueno, en sí es una guía la cual hay que memorizarse, por eso está en 2 hojitas, y solo leí porque es una guía de memorizar, no hay mucho que explicar. Entonces, para que le tomen captura a la primera y a la segunda, si les sirve. Y si no, bueno.